Y ya estamos. Así que bienvenidos, ha pasado un buen rato. Bienvenidos a Cuenta Historias. Es no un nuevo formato, déjenme... Siempre cositas. Nada, hola, soy Diego, soy escritor. Bien, y de nuevo bienvenidos a Cuenta Historias. Antes que nada, gracias por checar estos, ya sea aquí en Twitch, en YouTube, en donde sea que lo estén viendo. Ojalá sea en Twitch o en YouTube. Esta es algo que se me ocurrió. Voy a, como escritor, los dos géneros que yo más uso, que más escribo, que más me gustan son fantasía y ciencia ficción. Antes de hablar de Baldur's Gate, esta es un pequeño preámbulo para explicar un poco cómo va esto. Y de lo que va voy a estar hablando de historias que me gustan. Cuenta historias. Voy a estar contando sobre historias o hablando sobre historias. Voy a estar, este, los dos géneros que voy a estar abarcando son fantasía, principalmente, y ciencia ficción en segundo plano, y otros subgéneros que se vayan mostrando dependiendo de la historia de la que quiera hablar. No va a ser algo profundo, no voy a ahondar muy profundo en una historia o en todos los temas o en esas cosas, simplemente voy a enfocarme en uno. Por ejemplo, espérenme, aquí va a ser vamos a hablar de Baldur's Gate, de cómo es un microcosmos de la fantasía, todo muy bonito. Lo que quiero hacer con esto es simplemente iniciar diálogo, es abrir un diálogo, es que los que lo vean ya sean en vivo o que vean el video on demand, se den cuenta de algo que aunque sea aparentemente obvio de una historia, igual no tienen una palabra, o más bien no tenían palabras de cómo decirlo, igual pues simplemente se les había escapado. No es para, como repito, no es para que estén o es una revelación o son cosas que ustedes jamás habían pensado, no son cosas que en lo que voy a ir platicando de la historia que estoy pensando es muy obvia, se les pueden hacer obvias, pero al mismo tiempo es un análisis a nivel medio, es algo que quiero que una vez que entren en contacto, igual les interesa aportar más a otra historia, sí, bueno, abordar otra historia de esa manera, who knows. También va a ser una historia por stream, bueno, le digo stream, pero realmente también puede ser como un podcast. Esto lo pueden tener de fondo, lo pueden tener mientras trabajan en su tarea, qué sé yo. Y de aquí hasta pues que se acabe esto, voy a estar hablando en esto, haciendo todo esto. Y para los que estén viendo o para los que estén activos, pues estar comentando, estar platicando. No es nada complejo o del otro mundo. Reitero, soy escritor. Me gusta hablar de historias, me gusta crear historias. También soy un Dungeon Master, ya llevo como por no, más 6 años siendo Dungeon Master, sobre todo de D&D. Y una tirada es justamente ir invitando Estoy un poco disperso porque es el primero, vamos a ir agarrando ritmo. Una idea es eventualmente tener a otras personas en el stream que platiquen de su historia o bueno, amigos míos realmente, que estén en el stream platicando de sus historias favoritas o de un aspecto de sus historias favoritas o un aspecto que les gusta de ciertas historias y por eso os cuenta historias. Vamos a estar contando historias y hablando sobre las historias. Dicho eso, hoy vamos a hablar de el juego del año del 2023 y el microcosmos de la fantasía tanto como género en el mundo como género narrativo y como como obra de fantasía que contiene los tres subgéneros más importantes de fantasía dentro del uno. Es decir, quiero hablar como, o quiero decir, o quiero platicarles cómo Baldur's Gate 3 es en sí una carta de amor a la fantasía, no solo a Dungeons and Dragons, y cómo contiene todo lo que es la fantasía popular, asterisco, en, dentro de su propia historia, y cómo ha sido tratado como videojuego o como historia
como usualmente se le trata a la fantasía en general en el mundo. Así que, dicho esto, vamos a, vamos a iniciar. Antes que nada, ¿qué es la fantasía? La fantasía como género narrativo es posiblemente el, es uno de los dos miembros o partes más importantes de algo que se llama ficción especulativa o speculative fiction. La lengua. Hablo hace mucho tiempo que no hablo en una cámara. Y es posiblemente el segundo género más grande o más grande en cuanto a ventas después del romance. Yo me atrevería a decir que la fantasía es posiblemente el género narrativo y el modo narrativo más grande que existe, es el que más libertades permite y al mismo tiempo es algo que, aunque tú puedas entender muy fácil de, sí, estos tropos, estas cosas le pertenecen mucho a la fantasía, al mismo tiempo es muy difícil de decir qué hace a una historia fantasía. Porque al final de cuentas podemos hacer o podemos dar el argumento de que toda historia de ficción es una fantasía, porque no es real, es imaginaria, no cuenta con... Pues sí, no es real. Y aunque uno podría decir eso, hay que entender que la fantasía como género tiene ciertas reglas. Es usualmente en un mundo distinto al nuestro, es un mundo en donde... Sí, tiene que ser un mundo ajeno a lo nuestro, donde hay un elemento de magia. No es necesario que haya que todo sea mágico, pero sí tiene que tener un elemento que lo vuelva implausible e irreal en nuestro mundo. Ya sea un elemento que se descubre, ya sea una historia alterna, ya sea algo que no pueda existir o que no pueda tratarse como usualmente, o más bien que sea anatema a nuestra realidad. Con esos elementos tienes una fantasía. Por eso digo que es fácil de entender, es fácil de internalizar que es una fantasía, pero es difícil de explicar. Baldur's Gate 3, como historia, se enfoca mucho en la fantasía épica, es decir, en la fantasía que sucede en un mundo aparte, en un mundo usualmente medieval o de tecnología más retrasada que la nuestra, con criaturas mágicas, con humanoides, donde la magia es común, y donde no hay un contacto con nuestra realidad o lo que existe que se puede entender en nuestras realidades son cosas más sociales, son cosas más temáticas, son cosas más de actitudes, de creencias, de ideologías. Pero el setting, el trasfondo en donde se existe la historia es completamente ajeno a lo nuestro, es la magia impera y usualmente es entendida como esta historia o este mundo medieval. Usualmente la fantasía épica se entiende como una historia medieval, que no es necesario, pero no quiero hablar ahorita de eso ya que empezamos a hablar de fantasías futuristas, fantasías contemporáneas, fantasías urbanas. Estamos a punto de entrar al reino de la ciencia ficción, o más bien, sí, de la ciencia ficción, de lo que se conoce como historia alterna o otros subgéneros de los que ahorita no estoy tratando. Y lo voy a tratar más cuando hable de Full Metal Alchemist mañana. Pero esta fantasía épica de Baldur's Gate 3 también es reflejada en el juego que lo inspiró directamente, que es Dungeons and Dragons, que está basado en El Señor de los Anillos. Es un juego de rol basado en El Señor de los Anillos, y El Señor de los Anillos es el ejemplo o es la montaña de lo que se considera como fantasía épica. Es la comparación, el que marcó los tropos, el que marcó lo común que existe dentro de lo que hoy conocemos como fantasía épica. Pero ahora, ya que dejamos esa muy vago, esa introducción muy grande, muy de paraguas, vamos a andar un poquito más en Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 como ya dije, está basada, no está basada en
solo en Dungeons and Dragons. El setting es uno de los settings oficiales que hoy Hasbro o Wizards of the Coast tienen sobre Dungeons and Dragons, que es Faerun. Es en lo que queda un juego oficial de Dungeons and Dragons. Traduce a lo que más se puede las mecánicas del juego de rol como videojuego. Y el setting es un setting de aventuras, es con personajes canónicos, en lo más canon que puede tener Dungeons and Dragons. Dentro de ese mundo está Elminster, está Drizzt Do'Urden, está Asmodeus, está Mordekainen, está Volo, están todos esos personajes, Tasha, que existen dentro de este mundo de Faerun y que en el juego de Baldur's Gate en algunas ocasiones te los puedes encontrar. No es oficial, pero no es obligatorio, pero es el setting de aventuras más populares que tiene Dungeons and Dragons. Así como Dominaria es el más popular de Magic, bueno, es el más usado de Magic, el más popular es Ravnica. Y como... Y sí, no sé por qué estoy diciendo cómo. Baldur's Gate 3, bueno, Baldur's Gate, la franquicia, es un producto oficial de Dungeons and Dragons. Sucede en el mundo, en uno de los mundos oficiales de Dungeons and Dragons. Y es una... Se puede considerar, si juegan mucho juegos de rol, un módulo válido de Dungeons and Dragons. Específicamente sucede en la ciudad de Baldur's Gate, en la Costa de la Espada. Y el primer juego, o sea, el primer juego titulado Baldur's Gate, fue creado por BioWare en una de sus primeras épocas de oro, en 1998. Tuvo una expansión creo que ese mismo año, y Baldur's Gate 2 salió en el 2000. Estos dos juegos siempre trataron con la misma línea narrativa, que es: tú eres el hijo del dios del asesinato, Val, y tienes que enfrentarte a los esquemas de tu padre para ya sea o conquistar el mundo, dependiendo de tus decisiones, salvarlo, unirte a tu padre o rechazarlo. En el transcurso tienes a tus compañeros, de los cuales los más recurrentes son Jaheira y Minsk, creo. Jaheira estoy seguro. Y vas solucionando sus historias, sus propios problemas, los vas ayudando o empeorando y consigues varios finales. Es un juego isométrico, son juegos isométricos no tirándole un poco más a los primeros Fallout y Elder Scrolls. Y el gameplay está basado, es una forma más streamline del sistema de Dungeons and Dragons que está basado, ya sea el 1 y el 2 en Advanced o el O5E o la quinta edición en Baldur's Gate 3. Fueron juegos que partieron aguas, son juegos que marcaron un antes y un después. Es un juego que mostró que puedes tener juegos de rol en videojuego, aunque no es tan puerta abierta como tener al juego de rol con un Dungeon Master y jugadores. Jamás lo va a hacer, no lo buscan hacer, simplemente son juegos que buscaban contar su historia dándote una amplia gama de flexibilidad en tus opciones. Sin Baldur's Gate no tendríamos Dragon Age, no tendríamos este... Dragon Age es hoy por hoy el ejemplo más grande, pero no tendríamos Pues sí, no tendríamos muchos de los juegos modernos que entendemos como juegos de rol en computadora, no los tendríamos sin Baldur's Gate, sin Elder Scrolls, sin esos juegos que fueron importantes en en dejar su huella. El tercer juego salió en el 2023. Eso no quiere decir que no hayan sacado juegos entre el 2 y el 3. Sacaron juegos de acción como Dark Alliance, como otras expansiones, otras cosas. Pero otro juego importante de Baldur's Gate no lo habían sacado. Según yo, porque BioWare perdió la licencia y todos los que le estaban comprando los estudios cerraban muy rápido, no se podía. No tengo las razones justas, pero creo que por allá va. Y hasta que... Ahorita les digo porque...
hasta, hasta que en el 2019 salió un nuevo tráiler de unos Mind Flayers, unos desollamentes, en un muro que observaba la ciudad de Baldur's Gate. En el 2019 salió el tráiler del nuevo juego de Baldur's Gate y que en la premisa nos decían que ya no iba a tratar con los Volspawn, con los hijos de Val. Ya era algo nuevo, era una invasión de Mind Flayers. Para los que solo han visto Stranger Things o no saben lo que es un Mind Flayer es un ente de otra dimensión que te infecta con un parásito y tú te conviertes en un miembro de esa especie. Son entes cefalópodos, humanoides, altamente poderosos en habilidades psíquicas o psiónicas y son lideradas por algo llamado el cerebro antiguo, que son un cerebrote, the Elder Brain. Así que desde aquí iniciamos interesante porque era la continuación de Baldur's Gate, pero no estaban continuando lo que usualmente era la historia. Así que se empezó a generar esta expectativa, esta idea de, oh, ahora de qué va a tratar la serie si no estamos siguiendo a los hijos de Val. Empezaron a sacar más datos, como por ejemplo el que el estudio que estaba a cargo de Baldur's Gate 3 es Larian Studios. Larian Studios ganó la propiedad o ganó el intento de utilizar propiedad oficial de Dungeons and Dragons porque el juego anterior a Baldur's Gate 3 era Divinity Original Sin 2, que es básicamente un homebrew de Dungeons and Dragons y les quedó tan bien, estuvo tan bien recibido, tan premiado o nominado, no me acuerdo quién, pero le fue muy bien a Divinity Original Sin 2, que le dijeron, órale, toma la propiedad oficial. Se tardó 4 años en salir este juego. Muchos creían que ya no iba a salir, que ya lo habían anunciado, que se iban a tardar y se iba a convertir en Vaporware. Viene el 2023, sale Baldur's Gate 3, es un madrazo, es increíblemente bien recibido, gana nominaciones, gana premios, es un parteaguas. Los actores de voz hoy en día son como spokespersons de Dungeons and Dragons, son grandes amigos y hacen campañas en vivo, en Twitch o con otros miembros más metidos dentro del mundo de los juegos de rol, como Dimension 20, como no sé si Critical Role, pero de seguro ahí van a terminar en algún momento. Y es un juego que estuvo tanto muy premiado como que tuvo un backlash muy fuerte con este, cierta parte de los videojugadores, que vamos a hablar de eso y cómo refleja la recepción de la fantasía como género y como historia en la vida real. Primero voy a hablar del juego en general, el tema, cómo está estructurado, cómo cada acto de la historia representa los tres subgéneros más populares de la fantasía épica, cómo esto se entrelaza en generar una historia que te atrapa, que te lleva a ciertos lugares. No voy a mencionar mucho Dungeons and Dragons en esto, estoy hablando de la historia, como narrativa, como trama. No estoy hablando de si es fiel a Dungeons and Dragons, si es un buen módulo, si respetan el lore, si bla 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 bla. De esto no va el stream, no importa si respetan el lore, D&D es muy maleable como para que, oye, es que si no respetan, vale madres, vale madres. Así que, primero lo primero, ¿cuál es la historia de Baldur's Gate 3? Para hablar de la historia de Baldur's Gate 3 tenemos que hablar de los personajes de Baldur's Gate 3. No es una historia que sin los personajes no son nada, como buen juego de rol. Tú puedes escoger entre ser uno de los personajes principales, crear tu propio personaje base de cero, o seguir llamado la urgencia oscura, que es importante narrativamente y en cómo se maneja en un punto. Y es algo que medio me desagrada un poco de Baldur's Gate 3, pero eso ya son opiniones personales. Los personajes principales que tú puedes escoger, que puedes decidir ser, aparte de crear a tu personaje
100% original que tiene el apodo TAB, T-A-B, como taberna, porque en Dungeons and Dragons es muy tradicional iniciar una campaña en todos los personajes se encuentran en una taberna. Es una broma interna entre los que juegan Dungeons and Dragons y no. Y este, estos personajes son Will, Karlach, Astarion, Shadowheart y Lae'zel. Son 5 personajes. Ah, y Gale de Waterdeep. Son 6 personajes completamente distintos uno del otro, con diferentes clases, a las que están mejorados, con sus propias historias, y tú puedes decidir ser uno de ellos. O puedes crear a tu propio personaje, o puedes ser algo llamado la urgencia oscura. La urgencia oscura es un punto medio en donde es un personaje. Está pasando una motocicleta. Un personaje completamente original, pero que tiene un trasfondo como los otros personajes. Es un personaje dentro del mundo, como lo es Astarion, Will, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante que esta historia es de los personajes? Porque el tema que trata la historia, toda la campaña, los 3 actos, toda la historia, la, la línea narrativa es la idea del abuso sufrido y de romper o perpetuar los ciclos. Todo personaje importante o principal en Baldur's Gate 3 ha sufrido un gran abuso o es víctima de un gran abuso. Los voy a contar. Spoilers para un juego que ya tiene más de casi un año o más. Y si oyen algo es mi computadora. Estoy recibiendo mensajes y yo bien profesional que no los he puesto en mute, pero creo que ya están en mute. Soy un adulto independiente bien profesional. Entonces, el abuso. La propia premisa es una idea del abuso hacia tus personajes. Estás infectado con un renacuajo de un Mind Flayer. Eso significa que tus días están contados, que te vas a convertir en parte de los Mind Flayers, y eso significa que vas a perder tu identidad, vas a perder tu autonomía, vas a perder tu sentido del ser. No hay abuso más grande en la historia que tu abusador te quite tu identidad, y eso es lo que está colgando encima de todos los personajes principales. Está colgando eso encima de ellos como un contador hacia el fin. Han sido abusados por los Mind Flayers. Esta línea narrativa es la que va a cargar, pues ahora sí que la trama principal, aún después de todos los giros de tuerca que den, quedan bastantes. Pero eso es lo principal, esa es la premisa. Tú estás infectado con un renacuajo de Mind Flayer, tienes que sacártelo, tienes que buscar la manera de cómo detener la seremorfosis para no convertirte en uno de ellos. Y cada personaje tiene un abuso más personal. Por ejemplo, Gale de Waterdeep. Bueno, no por ejemplo, vamos a hablar de los abusos que han sufrido estos personajes. Iniciemos con el más contencioso porque hay fandoms muy raros, partes del fandom muy rara, que es Gale. Gale es un gran brujo que fue groomeado, o sea, fue agarrado desde niño por la diosa de la magia, que es Mistra, y fue hecho para ser el concubino, amante, ayudante perfecto de la diosa. Él a su vez rompió esta confianza o esta relación y buscó más poder para posiblemente llegar a ser un dios, y esta Mistra le termina poniendo una bomba mágica dentro del que la única manera en la que la puede controlar es consumiendo objetos mágicos. La historia de Gale es de alguien siendo criado o siendo esculpido por su abusador, cometiendo un error que le aprendió al abusador y sufriendo un castigo enorme mientras el abusador, al ser un ente divino, muy griego, es una historia muy griega, sale sin castigo alguno. Lae'zel es una Githyanki, para los que no sepan, es como una elfo anfibia que pone huevos, es una raza de elfos anfibios que ponen huevos de otra dimensión, que usualmente son conquistadores, son malvados y trabajan para sus líderes. En el caso de Lae'zel, su líder es una diosa no viva o undead que se llama Blackheath, y el abuso es, spoilers, de que Blackheath le está mintiendo a toda su raza. Ella está utilizando a los Githyanki para que ellos consideren gran poder, crezcan, conquisten y se sacrifiquen, que su vida, la vida de los leales,
sea con la que ella, que es una lich, es un ente no vivo, no muerto, que existe en este como caso entre la vida y la muerte, pero con poderes cuasi divinos, este ente, ella pueda seguir viva. La historia de Lae'zel es de un abuso de un abuso de culto, es un fanatismo, es un abuso de las personas en poder, es un abuso de las personas en poder entendido como una sociedad militarista, de poder militar, de poder religioso, que es muy similar y es la razón por la que tienen mucho choque con la otra personaje que también tiene abuso religioso, que es Shadowheart. Es una clériga, es una clériga que sigue a la diosa de la oscuridad, Shar, odia al aspecto de la gemelo de esa diosa, que es Elun, lo cual es irónico, y ella no tiene memorias, ella simplemente obedece esas frases, esa línea que le da Shar como si fuera su ley. La verdad es que ella fue secuestrada por el culto de Shar, se le lavó el cerebro, se le borraron las memorias y cada vez que ella está cerca de conseguir sus memorias se la han borrado. Así que Shadowheart representa otro aspecto de este abuso religioso, de este abuso de fe, de confianza, de tus cuidadores. Va por ese abuso. Astarion, posiblemente uno de los personajes más populares de todo el juego, es un abuso también doméstico, es un abuso de una persona. Usualmente el abuso viene de una persona que está en poder sobre ti o que tú crees que tiene un poder sobre ti y que para mantener esa relación, esa dinámica de poder, a ti te mantiene abajo y te abusa. El Astarion es un elfo que fue convertido en un vampiro por un señor vampiro llamado Cazador o Cazador, los cables se me cruzan, y él es muy implícito que fue abusado física, emocional y hasta sexualmente por este ente, y Astarion lo que quiere es vengarse de él y él ascender a la posición de cazador. Así que la historia de Astarion es no solo del abuso, sino de los ciclos que el abuso perpetúa. Que si no tiene una intervención, Astarion va a terminar igual de malo que el que lo que abusó, quien lo abusó, porque es el único estilo de vida que él conoce. Luego tenemos a Will, que es un humano que es muy un héroe de las fronteras que salva a todos con su magia y pelea contra los malos y que vendió su alma o que entró en un contacto con una demonio llamada Misora. Misora es uno de los achichincles de Sariel o el líder del primer círculo del infierno en el mundo bueno, en los planos de los reinos prohibidos, de The Forgotten Realms, de Faerun y todo eso. Y es la historia de abuso más sencilla, es un abuso laboral en donde él entra en un contrato que es utilizado para que él haga cosas que van en contra de su moralidad, que van en contra de sus creencias, y cuando rehúsa hacer una de las órdenes, termina convirtiéndose en un demonio. Él es un hechicero cuyos poderes vienen del infierno. Y luego tenemos a Karlach, la bárbara favorita de todo el mundo, que es una tiefling o una persona que tiene sangre demoníaca, cuyo abuso es muy similar al de Will. Hay paralelos entre todos los personajes, con excepción de Gale, a menos que consideres el, el, el Urgir Oscuro, el Dark Urge, lo cual yo lo voy a hacer y ahorita vamos a hablar de él. Todos tienen su paralelo con otro personaje. Es decir, Lae'zel con Shadowheart, Astarion. Astario también lo pondría un poco con Gale, porque los dos fueron criados para hacer ciertas cosas. Y obviamente tenemos a Willy Karlach, porque básicamente el gran abusador de los dos es el mismo, Sariel. Esta Karlach fue traicionada por alguien que ella consideraba su amigo y que terminó con un motor infernal dentro de su pecho que sí le da grandes poderes, pero que si no es atendido constantemente en los infiernos va a explotar, con grandes connotaciones de abuso sexual. Todos los personajes tienen algo en común y eso es lo que une a los principales.
El Dark Urge es posiblemente el que el Larian y el juego en sí te van a empujar como el personaje principal. Porque, spoilers, es un hijo de Val, es el que continúa la tradición de las narrativas y de la historia de Baldur's Gate. Y él inicia con amnesia, él no sabe, este personaje no sabe quién es. Solo tiene recuerdos vagos de ciertas cosas y que tiene un gran ímpetu de asesinar a alguien. Siempre quiere matar, siempre quiere estar asesinando a alguien. Porque es un hijo de Val, el dios del asesinato. Obviamente este abuso es un padre tóxico que solo premia a los que tienen tendencias tóxicas y que matan un poco cualquier posibilidad de ser alguien más, pero también tiene un abuso fraternal. Uno de los tres villanos principales, Orin la Roja, es quien le dio amnesia y es quien traicionó a su hermano y es quien le puso el gusano de los Mind Flayers porque le tenía envidia de que él era el hijo favorito de Val. El Dark Urge es un personaje que inicia como villano en el trasfondo, pero puede, por tus decisiones, conseguir la gran redención, ayudar a otros o ser peor que todos los demás. Es el personaje que representa el abuso tanto impartido por ti, o sea, tú fuiste el abusador de Orin y de otros, como el que fue abusado por su padre y luego por su hermana, que lo pone en una situación donde se pierde su identidad y tiene que ir reconstruyendo o su identidad antigua o aprovechar la oportunidad de tener esta buena red de influencias de compañeros que lo llevan a generar una personalidad nueva. Otro personaje importante que es posible que tengas en tu equipo es Minthara. Minthara es una elfa oscura que vive en el otro y que era una creyente del bando de los malos, del absoluto. Su abuso es mucho de abuso al fiel, de abuso al trabajador, al creyente, que es como al perro que si le pegas mucho eventualmente se va a voltear y te va a morder. Esa es Minthara, esa es la historia, es de las menos desarrolladas porque como es un enemigo que puedes o no puedes obtener y que posiblemente muchos la van a matar en su primer playthrough, no le dieron mucha carne, etcétera. Los otros personajes, aunque sí tienen sí siguen este tema, Halsing el druida, Jaheira la druida rogue, Minsk, todos ellos, no son tan memorables porque la trama del juego, la trama de la historia, no está reflejada en ellos. Y es un tema muy pesado el que tratan de romper los ciclos de abuso y qué es un abuso, o sea, cómo se manifiesta en diferentes personas. Y esto muestra cómo la fantasía, a pesar de que si oyen una trompeta medio desafinada tocando My Way de Frank Sinatra, es porque hay un güey tocando la trompeta fuera de mi ventana y se la vi. Muestra esto cómo la fantasía es un vehículo. Toda fantasía, una buena fantasía, no es el setting. No es sí, hay elfos enanos, hay hobbits, hay demonios, hay ángeles, bla, bla. Sí, técnicamente tu historia es de fantasía si sigues eso, pero la buena fantasía utiliza eso para contar algo más. Piensen en toda historia de fantasía que les guste y todo elemento fantástico, todo elemento mágico es utilizado para metáforas, para símiles, para alegorías que llevan a un tema que tú puedes entender o que puedes comprender de manera ya sea directa y textual o indirecta y tácita. Baldur's Gate es una gran historia de fantasía porque sin decirte una sola en los primeros dos actos, perdón, esta es una historia de abuso, entiendes perfectamente bien que es una historia de abusados en una posición de venganza o romper el ciclo de los abusadores y entender qué es lo que pasó, entender cómo los puedes ayudar, es entender cómo para romper el círculo con el que te rodeas cuando eres una persona que ha sufrido de abuso, lo es todo para que lo rompas o perpetúes o seas peor que tu abusador. Esta es la historia, ese es el tema de Baldur's Gate 3, el tema principal. Y esta historia está dividida en tres actos. The Emerald Grove,
The Shadowlands y Baldur's Gate. Estos tres actos representan los tres subgéneros. No creo que haya sido directo, pero me gustaría que sí darles este privilegio de la duda, porque cada uno de estos tres actos representa los tres géneros más grandes de la fantasía. Aquí es cuando ya vemos que Baldur's Gate es un microcosmos de la fantasía como género. Es una carta de amor a las grandes historias de fantasía, y no solo en referencias, sino en estructura. El primer acto es la fantasía épica tradicional. Es los buenos contra los malos. Es tu Señor de los Anillos. Es tu... Este... Sí, es tu Señor de los Anillos, básicamente. Una vez inicias, se estrelló la nave, reclutas a todos los compañeros que puedes. Tu misión es sencilla. Para llegar a Baldur's Gate, a la ciudad en donde puede existir alguien que te quite el renacuajo de Mindflayer de tu cerebro y de todos los que te rodean, tienes que evitar que un campamento de elfos sea atacado, consumido y destruido por un grupo de goblins malvados. Aquí la línea está muy bien delimitada entre buenos y malos. Aquí tan es así que si tú originalmente seguías el plan para conseguir a Minthara, que es unirte a los malos, los dos personajes más moralmente buenos del juego, Karlach y Will, se iban de tu equipo, ya no los podías reclutar, y todo el mundo, excepto Astarion, que es el más malvado en un momento, este, te decían que era una mala decisión y no la aprobaban. Tan es así que en el campo de los elfos vemos como están los Tiefling que están siendo rechazados, y ellos, porque en el mundo de Baldur's Gate los Tieflings son racialmente discriminados, y tú tienes que ayudar a ese campamento, tienes que ayudar a encontrar a quienes se robaron la estatua del campamento de los druidas, tienes que infiltrarte en el de los gnomos para derrotar a los tres líderes, y es una historia tradicional de aventuras de los buenos contra los malos. Lo que lo hace interesante es que no lo que lo hace, lo que lo mantiene interesante en la línea narrativa es que aquí nos enteramos obviamente de la facción malvada principal, que es el Absoluto, que es los que están detrás de estos ascendidos que tienen el Mind Flayer en el cerebro, y son los que por alguna extraña razón están haciendo que todos los que tienen renacuajos de Mind Flayer en la cabeza no se activen inmediatamente, no tengan las virtudes sin tener las consecuencias, sin tener las cosas negativas. Así que hay alguien que está controlando esto, que está en un plan. La trama te presentan la premisa y te presentan un misterio más sobre pues la trama principal. Es literalmente el más... Es el tan claro quién es el bueno y quién es el malo, que visualmente es lo que uno esperaría de una historia de fantasía épica. Son bosques, son llanos, son campamentos en un desierto, son ríos, son cavernas. Es el inicio de una buena historia de D&D, que es explorar un mundo de fantasía, explorar cavernas, matar goblins, salvar personas, salvar campos, empezar a conocer a tus personajes. Hay personajes que entiendes la dinámica luego luego. Willy Karlach, Gale, Lae'zel, donde puedes ir solucionando muchos problemas o llevándolos mucho a cabo con esto, y puedes ir iniciando que Lae'zel traicione a Blackheath para unirse al grupo de resistencia que están buscando al verdadero líder de los Githyanki, o al príncipe de los Githyanki, el príncipe Orfeo. A Gale puedes convencerlo de que no detone la bomba una vez de alimentarle tus tres objetos mágicos. Karlach entiendes de que fue traicionada por alguien, y que si no arreglas su motor infernal ella va a morir, va a explotar y se va a llevar a todos los que estén cerca. Will rehúsa matar a Karlach, que era su contrato, y es transformado por Misora, así que es la parte de, ok, ¿por qué Will hizo eso? Porque está defendiendo a sus padres, y tiene que ir a Baldur's Gate no solo porque para sacarse las cosas, sino para ver cómo está su familia. Te das cuenta que Astarion es un vampiro, pero puede estar en el sol gracias a los poderes psiónicos de Renacuajo. Shadowheart tiene problemas de memoria, todo eso. Y al final
depende de tus decisiones, se une Halsing, no vamos a hablar de él. No es un personaje importante para lo que estoy hablando. Y luego viene el segundo acto. El segundo acto es en The Shadowlands, que es una zona en donde el mundo oscuro de Shadowfell ha tenido tanta presencia que ya la vida no crece, los muertos están fuera de su tumba, o hay muchos zombies, la muerte ha sido suspendida, por así decirlo. Es una zona muy corrupta, es la alegoría, la fantasía oscura, la fantasía tipo el príncipe de las espinas, la respuesta inmediata a las historias de Tolkien donde hay buenos y malos. Aquí es donde no, aquí todo está mal, no puedes salvarlo todo, solo puedes dejar las cosas en un mejor estado del que las encontraste. También es donde empiezan a complejizarse las relaciones entre los personajes, donde Astarion está dispuesto a entrar en un trato con un demonio llamado Rafael para separarse de Cazador, donde te empiezas a descubrir los problemas de memoria de Shadowheart, donde la puedes ayudar a liberarse de eso, donde esta Lae'zel tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones de primer acto, esta, el motor de Karlag se pone estable, pero aún así tiene que regresar al infierno porque pues está maldita, es una alegoría cuando te abusan y el cambio no te permite vivir fuera de un mundo en donde eso pasó. Tu personaje, si es un Dark Urge, puede seguir rompiendo, intentando separarse de esta hambre oscura a intentar ser una buena persona, intentar ser algo más, y las consecuencias que eso lleva con su padre, el dios del asesinato. Y es donde nos presentan a los tres líderes del absoluto, Ketheric Thorn, Gortash y Orin the Red. Es decir, nos revelan más de la trama principal, donde resulta que el propio Elder Brain de los Mindflayer, el propio absoluto, líder absoluto del The Absolute, está siendo abusado y esclavizado por estas tres personas. Ketheric Thorn, un hombre que no puede morir, que es inmortal porque está atado a uno de los tres dioses de la muerte, que no me acuerdo el nombre. Uno, Mirkul, de Mirkul, que es lo que lo mantiene vivo, lo mantiene no vivo, sino undead. Es Gortash, que está con Bane, que es el dios de la crueldad, el dios del... Sí, de la crueldad, básicamente. Y Orin, que es una Baalspawn, que es una hija de Val, dios, dios del asesinato, y media hermana del Dark Urge. Cuando nos presentan esto, nos complejizan la trama como las historias de fantasía oscura suelen intentar complejizar la trama. Que es decir, aún hay peores cosas que los villanos, aún los villanos pueden ser más complejos de los que vimos, pero como sigue el tema del abuso y viene a final de cuentas de una historia de Dungeons and Dragons, una historia de un juego inspirado en Tolkien, existe la esperanza. Así que vemos que Ketheric Thorn no inició como una mala persona, simplemente buscó salvar la vida de su hija y de su mujer, falló en la mujer tuvo éxito con su hija. Es el de los tres villanos, es el más desarrollado en general. Es el primer, se muere, bueno, lo logras derrotar en esto y se va la bendición de Mirkul y él termina muerto. Y dependiendo de tus decisiones, voy a decir que están siguiendo el final bueno, que es el final al que el juego más te empuja según temas narrativos, ciclos narrativos, todo para romper los ciclos del abuso, a lo que te empuja. Y quitas la influencia del Shadowfell en esa tierra y aunque no está curada, empiezan a crecer plantas de nuevo. Tú logras romper el ciclo de abuso o que esa tierra estaba siendo abusada, tanto los vivos como los muertos. También logras hacer que Shadowheart rompa su relación con el templo de Shar y que se vaya a Selûne, se vuelve una clériga de Selûne. Lae'zel cada vez es un poco más compasiva. Aquí se puede unir Mintar a tu equipo si sigues la historia buena y ella lo que quiere es venganza y tú le enseñas que hay un poco más, que es más complejo.
Gale decide vivir, decide no detonar su bomba para detener al absoluto, sino que va a buscar otra manera. Will decide voy a encontrar la manera de romper el contrato con mi Sora, no importa lo que a mí me pase, pero sin sacrificar a Baldur's Gate o a las personas que yo amo. Y Carla, su historia cambia, ya no solo quiere detener su motor infernal, sino quiere matar a la persona que la puso, que quiere venganza. Astarion es el que sigue en este camino oscuro en donde él quiere ascender como vampiro para que nadie más pueda dañarlo o abusarlo como cazadora lo abusó o le dañó. Y tu personaje, como he dicho, sigue rompiendo su relación con Val. El hijo favorito de Val empieza a ser este, la oveja negra de la familia. Y llegamos al tercer acto, que es la representación de la fantasía política. Es decir, historias como Game of Thrones, como A Darker Shade of Magic, como ACOTAR, hasta así como la serie de ACOTAR hasta cierto punto, en donde los problemas no es tan oscuro, el setting no es tan oscuro como el segundo acto, los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, porque ya aprendiste el trasfondo como es en el primer acto, y ya estás en la ciudad, ya estás en Baldur's Gate, y tienes que manejar los juegos de poder entre Gortash y Orin, que son los dos que quedan, y son realmente los dos que tienen el control de la ciudad. Fuera de la conclusión de las historias personales de los personajes, este Gale rechazando a Mistra y aceptando su error en que él también fue parte de cómo terminó, es una relación muy complicada. Will rechazando el contrato de Misora y poniéndole a esta en una posición donde ella no puede quitarle sus poderes porque ya la amenaza del absoluto es tan grande que los propios infiernos se están dando cuenta de eso. Así que no le va a poder quitar el poder, pero amenaza con matar a su papá. Rescatas al papá. Esta Carla por fin obtiene su venganza sobre Gortash. Y aunque eso, ella se cuenta que aunque eso no la hace sentir bien, eso no mejora nada. Al menos ella logró quitar a quien lo traicionó. Y si ella va a regresar a los infiernos, va a ser bajo sus propias reglas. Esta ley se la encuentra al príncipe Orfeo, que no voy a contar todo lo que tiene que ver con eso, porque tendría que contar toda una trama de un personaje muy importante, pero que no comenté y no es importante para lo que quiero, o más bien no es tan importante para lo que quiero. Y en el mejor de los casos, este príncipe Githyanki se termina convirtiendo en un Mind Flayer independiente para que cuando una vez que maten al cerebro, ese poder no caiga en manos equivocadas. La corona con la que abusaban y tenían controlado al Elder Brain no caiga en manos equivocadas. Pero la presencia del príncipe es suficiente para que esta Lae'zel decida unirse bien o hacer una rebelión en contra de Blackheath. Astarion por fin se encuentra con su maestro, es enfrentado con todo lo malo que él hizo y tú lo ayudas a que pues, o sea, tú eres mejor que esto, no tienes por qué ser un vampiro. Y aunque sí, él tiene el final de la vida más triste porque ya no puede salir al sol, es un vampiro, no se convirtió en un peor monstruo que cazador. Y él con los otros hijos de este vampiro intenta ayudarlos e intenta mostrarles que pueden ser más. Vuelves al personaje más malo moralmente de todo de los personajes principales, lo vuelves en uno de los más compasivos. El arco narrativo de Astarion es una belleza de todos, realmente. Minthara decide que hay más que solo una devoción a algo. Ella va a encontrar su propio camino en la vida. Y tu personaje rechaza tanto a Val que Val le quita su sangre, no lo reconoce como su hijo y se muere. Pero es resucitado porque por otro ente que te sigue acompañando desde un inicio llamado Withers, y tu personaje se libera de este ímpetu oscuro de matar, de matar y matar y matar y matar, y obtiene la libertad de ser quien quiera ser, de ya es
todas las decisiones que ha llevado con quien ha tenido una relación romántica, si ha decidido tener una relación romántica, ya tiene esperanza de algo más de eso, que no cada vez que se vaya a dormir corre el riesgo de matar a alguien, ya sea es es un gran final para ese personaje. Es un final para un personaje que técnicamente no tiene personalidad alguna, tiene mucha personalidad y un peso emotivo muy fuerte. Fuera de estas grandes conclusiones, estas historias personales, es el acto que menos gusta, es el acto que menos gente termina, porque... Y es uno de los problemas que tiene Baldur's Gate, que irónicamente lo tiene mucho de estas grandes sagas de fantasía, que es... El inicio es muy fuerte, el medio tiene momentos muy... Este, el inicio es el acto más fuerte de todo Baldur's Gate. 3. El segundo tiene momentos padres y complejiza y presenta mucho la trama. Y como dije, complejiza mucho la trama y a los villanos. Pero solo a uno se le da tiempo de respirar, a Ketheric Thorn. Orin y Gortash solo realmente empiezan a ser activos en el acto 3. Fuera de eso solo tiene momentos de los que están hablando. Y no entendemos sus motivaciones, no entendemos cómo Orin está tan desesperada de que su padre la reconozca como que le diga buen trabajo, hija, que cada vez está más desquiciada, loca y empieza a cometer errores más grandes. Como Gortash no le gusta en la posición en la que está, pero no le gusta ser esclavo de un dios, pero las ventajas que le dan es demasiado buena y a él le gusta el poder. O sea, estas cosas interesantes y que estuvo en una relación con tu personaje si juegas el ímpetu oscuro. Eso no lo aprendes si no eres ímpetu oscuro en el acto 3 y si no sales, no te lo muestran. Y para ser los otros dos antagonistas más importantes de, del juego, pues sí le baja un poco de calidad al acto 3. Igual de que es demasiado largo, pero a diferencia del acto 1 que tiene muchas misiones que te llevan del tingo al tango, que llevas de todo lado, todo sucede en dos zonas de la ciudad de Baldur's Gate y en las afueras. Es el más estático y se siente que como te quisieron presentar todo Baldur's Gate, pues es el que más tiene. Es una ciudad, hay muchas actividades, muchas misiones. Pero en ese aspecto sí termina cayendo un poco blando. Porque llevas tan buen ritmo en el acto 1 y en el acto 2 que el acto 3 te presentan tantas cosas, tantas historias de Yajeira y Minsk que realmente no son personajes tan interesantes, no lo son, pues que terminan cayendo de manera blanda. Y ese es un problema que sucede mucho en la fantasía, irónicamente, en sagas muy grandes, en donde todo lo que se lleva en libros anteriores, pues de repente cuando la historia termina a veces la terminan apresurada. La rueda del tiempo es un caso que el que en este no aplica porque el autor se murió, Brandon Sanderson tampoco, pero usualmente cuando es una franquicia que lleva o una saga de 4 o más libros, siempre el final se siente débil. Eragon, que aunque es un buen final, se siente pues, débil, porque, sí, terminó y es como, ok, ok. Y esto es dentro de la historia. Dentro de la historia todo lo que he comentado son cómo la fantasía es un vehículo para contar temas más interesantes, cómo es una carta de amor a diferentes aspectos de la fantasía, cómo es un microcosmos de la fantasía, con personajes complejos, con temas oscuros en una presentación más alivianada, más tragable. Pero también dije que era un microcosmos en su recepción, de cómo fue recibido el juego. Y una vez que salió fue muy bien recibido. Cuando estuvo nominado a Juego del Año, todo el mundo sabía que Baldur's Gate iba a ganar. Es el juego que más vendió, es el juego que más se jugó, es el juego que más fandom tuvo, del que más se habló. Fue Baldur's Gate 3. No fue Alan Wake 2, no fue Resident Evil 4, no fue Hi-Fi Rush, no fue Final Fantasy 16 y no fue Spider-Man 2. Y este es el que va a causar problemas. Verán, Spider-Man 2 fue jugado por un subgénero de jugadores que solo juegan un tipo de juegos. Usualmente solo juegan los juegos de stream o que es un juego de stream, juegos que solo son para hacer memes, para echar desmadre. Y ese fue un juego narrativo que les gustó, es una historia, es un buen juego, no es nada malo. Pero ellos estaban jurando que ese era el juego del año.
de que juraban y perjuraban y perjuraban que iba a ganar. Cuando no ganó, empezaron a atacar a Baldur's Gate, a los fans de Baldur's Gate, diciendo que, pero ¿cómo ganó un juego que no tiene gameplay? Que sí tiene mucho gameplay. Que sea isométrico y que sea más como point and click, que todo lo que puedes hacer en Spider-Man 2 visualmente impresionante, no significa que no tenga gameplay. Empezaron a atacar es realmente un simulador de no sé qué y bla, 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 bla. Y empezaron a tirarle mucho ruido y mucha tierra a la fantasía, aun cuando el propio estudio que creó el juego les dijo, oigan, hay que festejar de que es un gran achievement, de que un juego de una sola persona, que estuvo tanto tiempo en desarrollo, de un solo jugador, que estuvo en tanto tiempo en desarrollo, haya ganado tanto, que esté tan pulido, que la calidad mecánica de Baldur's Gate es impresionante. Para no tener el soporte de las grandes compañías como EA, como Sony, como Ubisoft, todo, que tenga menos problemas mecánicos que el propio Spider-Man 2, también es impresionante. O sea, es un juego que sí le dio una muy buena lección de humildad a la industria. Y pues hubo un backlash, hubo un contraataque. Y esto también le pasa mucho a la fantasía como género literario. Hay un subgénero de elitistas, de mamones muy castrantes, que siempre se mofan si tú eres de, no, yo escribo romance, yo escribo fantasía. Dicen, ay, ¿por qué no intentas escribir una historia de verdad? Cuando el romance es el género que más vende y la fantasía es el segundo que más vende. Existe esta noción tóxica de que porque es popular, porque mucha gente lo consume, es inherentemente de menor calidad que algo más nicho. Y aunque no son por las mismas razones, el simple hecho de que Baldur's Gate fuera atacado porque no es un buen juego y que solo ganó por ser por tener personajes gays o por tener relaciones LGBT, por tener personajes woke, y me caga esa palabra, este, dentro del juego, pues es un reflejo de cómo la fantasía es tratada como género narrativo. Es tratada como menos, cuando es de la que más dinero genera y donde ahora sí que de las obras más influyentes que existen, hoy en día son consideradas fantasía, iniciando y terminando con la mitología. El Señor de los Anillos, la Harry Potter, todas estas grandes historias son fantasía. Las historias que se vuelven tan populares que que invitan a que tú, o que generan nuevos consumidores de historias, de videojuegos, de libros, usualmente es la fantasía la que te mete a todo esto. Y siempre, como dijo el buen Terry Pratchett, que en paz descanse, la fantasía siempre es tratada de menos hasta que empieza a ganar mucho dinero. Y ya estoy de acuerdo con él. Así que sí, en conclusión, Baldur's Gate 3 es un microcosmos de la fantasía. Tanto narrativamente, cada acto representa o es una carta de amor a ciertos subgéneros de la fantasía, como estructural y narrativamente cuenta de historias muy pesadas, muy oscuras, temas muy difíciles de tragar de una manera accesible, divertida, ligera, que es poco a poco, es un mundo fantástico y alegórico. Los personajes son complejos, te muestra la gran potencial que tiene la fantasía de tener mundos complejos y personajes complejos si la historia se lleva a cabo de manera lenta. Tiene los ataques o los puntos negativos que tiene la fantasía, como usualmente un tercer acto muy más débil que el primero y el segundo. Vean las tres películas del Señor de los Anillos, aunque El Retorno del Rey es una peliculaza, es la más débil de la trilogía porque su epílogo se tarda horas, porque hay hay ciertas cosas que están editadas para mantener el ritmo de una manera que pueden llegar a frustrar en la versión extendida. Y, y no es la mejor película de El Señor de los Anillos. La mejor es la segunda, es Las Dos Torres y luego La Comunidad del Anillo. Claro que decir El Retorno del Rey de Peter Jackson es la peor película de la trilogía es como decir este diamante no es tan grande como los otros dos.
O sea, sigue siendo una obra de excelente calidad, está basada en una obra seminal, es una obra seminal cinematográfica, pero es el punto más débil de la trilogía. Le sucedió a Baldur's Gate, habrá que ver cómo Brandon Sanderson termina Stormlight Archive, habrá que ver aún el propio Shades of Magic de Victoria E. Schwab, su tercer libro, no es tan impactante como el primero. Es muy difícil que la impresión del acto 1 de tu primer contacto con una historia pueda ser superado. El, el retorno del Jedi es la peor de la trilogía original, como The Rise of Skywalker. Siempre hay excepciones, pero usualmente se cumple eso. Y de manera metatextual o fuera del texto, fuera de la historia, también es una historia de fantasía. Ha sido premiada, cambió el ámbito de los juegos de rol. Es más, Dragon Age Veilguard le debe mucho a Baldur's Gate 3 como narrativa, como historia. Este, Final Fantasy Rebirth hasta cierto punto en ciertas cosas. Todo esto, muchos juegos indie le deben mucho a Baldur's Gate. O sea, fue tan impactante que ya hay clones, ya hay cosas inspiradas en eso. Ya el propio Wizards of the Coast quiere sacar un módulo oficial de Baldur's Gate 3, hasta donde me quedé. Pero también hay gente que lo trata de menos simplemente porque no, porque es popular, como lo es la fantasía. Entonces, esta es la historia de cómo Baldur's Gate es un microcosmos de la fantasía. Ustedes que si sigan a estas horas, muchas gracias, gracias por escuchar mis debrayes o mis flowlines, mis thoughlines sobre esto, de cómo Baldur's Gate es fantasía. Es una historia de fantasía tanto dentro como fuera. Y si pueden, jueguenlo, es un gran juego, se los recomiendo. Mm, Mañana, misma hora, mismo lugar, voy a hablar de Full Metal Alchemist como este, ficción histórica, como fantasía histórica, historia alterna, y de cómo el setting de Full Metal Alchemist influye la historia, influye los temas e influye a los personajes y todo lo que quiere contar, como es un gran ejemplo de eso. El jueves, sí, el jueves hablaré de uno de los libros que comenté hoy, que es A Darker Shade of Magic, de cómo, de Victoria E. Schwab, de cómo una historia aparentemente sencilla puedes cambiar, cómo, cómo una historia aparentemente sencilla puede ser una obra maestra sin cambiar, sin pretender, sin intentar choquearte con otras cosas, simplemente cambiando el enfoque de algo y, es, y haber sido muy bien construido, la maestría está en el craft. Soy Diego, soy escritor, esto fue Cuenta Historias, los veo mañana, tomen agüita y como siempre sean buena gente.